Alicia Montoya está en comunicación con nosotros, ella es responsable del equipo técnico en Cooperativa El Álamo. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? Mabel Traver te saluda. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, a ver, estuvimos hablando recién de todo lo que tiene que ver con el tema del aislamiento, pero básicamente de la salud mental, y nos metemos ahora en la cuestión de la economía. ¿Qué pasa o cómo lo llevan adelante o cómo se desarrolla toda la actividad, sobre todo para los recicladores, no sé, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y la verdad que con mucha dificultad, porque los que desde el año 2001 venimos tratando de generar un proceso de política pública, sentimos que hemos retrocedido 500 años. ¿No? Primero porque la ciudad decretó esencial el servicio, la resolución número 7 del 17 de marzo, y en el mes de abril el jefe de gobierno bajó el carácter esencial del servicio, y en ese mes tuvimos una especie de bache jurídico legal, porque era esencial, pero el director de reciclado no pudo dar una sola directiva de cómo prestar el servicio hasta que decidió prohibirlo. Claramente en una muestra de ignorancia supina, por decirlo de alguna manera, porque la tarea no solo es esencial, porque la recolección de residuos es esencial, Ni más ni menos, sí. Y los residuos reciclables son parte de esta recolección, sino además porque la verdad que la recolección bien hecha, hay que pensar que la ciudad tiene un programa que está funcionando con mejoras desde el año 2008, es decir, ya han pasado 12 años, hay toda una estructura en la ciudad de cooperativas, de convenio de cooperativas con el gobierno, de plantas para tratar el material, de camiones, bueno, hay toda una inversión. Para que vos tengas una idea, sí, la ciudad tiene montadas ya 3 plantas de separación automática, es decir, que lo que se colecta se manda a esa planta y con poca intervención manual se clasifica el material. Explícame cómo, teniendo esa infraestructura, se frenó la recolección. No tiene ningún tipo de soporte técnico, ambiental, sobre todo porque estamos hablando no de el cartonero informal, que es el que ha inundado la ciudad hoy, y creo yo que generando un serio problema, no el cartonero porque lo hace por necesidad, pero no ha habido ninguna intervención del gobierno de la ciudad. Y las cooperativas tienen prohibida la actividad. La única posibilidad que tienen es salir el lunes con un camión, ir a recoger lo que haya en un supermercado y el viernes procesar. Eso es toda la actividad permitida. Ahora, discúlpame, Alicia, pero la pregunta que a uno le surge es, ¿cuál fue el argumento para prohibir algo que en principio se había entendido y se había considerado como que era una actividad necesaria, imprescindible? El argumento no existe. Si yo te muestro, le hicieron una consulta al Ministerio de Salud de la ciudad, y el Ministerio de la Ciudad le respondió, de Salud de la Ciudad, le respondió que creía que no aconsejaba la actividad. No tiene argumento. Y nosotros, desde las cooperativas, le enviamos un documento con un protocolo y con cómo había que hacer la actividad y por qué la actividad se podía hacer si se hacía, obviamente, ajustado a normas de seguridad. Obvio. Entonces, ¿qué decíamos? Obviamente al recuperador, el encargado de un edificio le da una bolsa cerrada. Sí. Los edificios tienen la obligatoriedad de separar. El comercio que entrega el material lo da cerrado. El vecino que entrega una bolsa cerrada. Eso se deposita en un bolsón Big Bag y es trasladado a una planta donde está estacionado, es decir, una semana. Entonces, a vos lo que te entró este lunes lo vas a clasificar el lunes de la semana que viene, siguiendo los estándares internacionales que dicen qué tiempo puede durar el bichito sobre un material como es plástico, cartón, vidrio, etcétera. Y ojo, estamos hablando de un bicho en condiciones de laboratorio.
en el caso de que el bicho se asentara en alguno de estos materiales domésticos, porque esto es recolección de domésticos, está bien suspenderla de hospitales, clínicas, obvio, pero esto es domiciliario. Nosotros a los vecinos le dijimos, donde hay un enfermo, donde hay una sospecha, no se separa el residuo, se coloca en doble bolsa y se lleva al contenedor de la basura después de haber dejado estacionado en la casa 3 días. Que esa es la normativa que circula a escala internacional. Entonces, si me preguntás a mí personalmente, yo creo que en principio el director se sintió que le habían tirado una papa caliente, que él no sabe, no es un especialista en el tema. Este es un ministerio que no tiene un solo especialista en temas ambientales, uno solo. Esto es una cosa grave, la que estoy diciendo, pero la digo todos los años. Desde el año 2008 la digo todos los años. Si es una vergüenza que en la ciudad no tengamos un técnico, no un político, un técnico que pueda orientar en cuestiones ambientales. Bueno, nosotros quisimos la primera semana, cuarentena, esa semana nos dedicamos a hablar con infectólogos, con esto, y armamos un protocolo de trabajo, y nosotros estamos trabajando con un protocolo, con la mitad de la gente de la planta, con 3 turnos por semana de recolección domiciliaria, con barbijo, con doble guante, con máscara, con antiparras, con desinfección de camiones. Ahora yo también me di cuenta una cosa, esto implica un costo, que yo creo que se dieron cuenta que podían ahorrarse unos pesillos, ¿sí?, con este tema, y han ahorrado bastante cantidad de plata. No quisieron, les dijimos, tienen que comprar termómetros, nosotros compramos los termómetros, ¿sí?, hay que comprar amonio cuaternario para fumigar todos los días las plantas, las cabinas y las cajas de los vehículos. Bueno, todo ese dispositivo significaba plata que no quisieron gastar. Es así, no tiene otra explicación más que la que estoy dando, que es esto: temor de un director que no está a la altura de las circunstancias, porque una cosa es ser director cuando vos heredás unas cosas ya más o menos armaditas, y no no hace él, y no hizo ninguno de los que pasaron, salvo el primer director de reciclado, la era de Macri. Desde el segundo en adelante no solo no sabía, sino que nunca hubo un técnico, un especialista en el tema. Entonces, todo tiene un carácter empírico, todo tiene un carácter, y donde hay una enorme cantidad de negocios. Yo ayer, con muchísimo dolor, la escuchaba a la gerenta o presidenta de AISA, Malena Galvarini, explicando por qué la Villa 31 no tiene agua, y dijo, 50 millones de pesos sale entroncar el caño de AISA con el que ingresa a la villa. Yo puedo dar cuenta que en el área de reciclado se tiran 50 millones de pesos al año, y te puedo dar la lista de contrataciones exorbitantes. A mí se me partía el alma, porque yo decía, no puede ser que en un lugar se hagan negocios y se tire plata, y en otro se muera la gente porque no tiene agua en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos en un problema serio. Yo creo que estamos ante, digamos, siempre digo que uno puede leer la política desde la politiquería barata, unos contra otros. Yo soy una convencida que el peor enemigo de la política es el ignorante, porque el ignorante hace más daño que aquel que inclusive puede tener posiciones que uno no comparte. Pero el ignorante hace daño, y hace daño de verdad, porque prioriza amigos, negocios, ¿no? El bien de la comunidad no está en la primera línea en su trabajo. Y desgraciadamente creo que en este tiempo se ha visto esto mucho. Yo hoy veía acá en la avenida Nazca, en Villa del Parque, han hecho como unas bicisendas para que la gente, en vez de transitar por la vereda, transite por la bicisenda. Lo digo así, eso es un negocio. No hay ninguna razón para que no podamos caminar por la vereda. Es decir, la pandemia ha servido para eso, para negocios, con barbijos, con alcohol en gel, y no para resolver y organizar una comunidad
que además es una comunidad expectante. Si yo te digo, nosotros no damos abasto al pedido de los vecinos. Ahora, la pregunta que yo te hago también a la par de todo esto es, ¿cómo viven y de qué viven los cartoneros y recicladores en este momento? Muy interesante lo que vos estás diciendo, porque los recuperadores que trabajan en cooperativas cobran una parte de su ingreso, es un incentivo que paga el Estado. Ajá. Y esto casi da para una tesis, porque viste que durante mucho tiempo escuchamos hablar de los planeros, de la gente que vive, que les gusta vivir de los planes. La militancia social ha hecho un enorme esfuerzo por formalizar la tarea, por organizar el trabajo, por luchar contra las tendencias que se habían instalado en los barrios populares de vivir de alguna dádiva estatal, o sobrevivir, mejor dicho. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es destruir esa construcción del trabajo como el eje organizador de la vida de una familia. Entonces, ¿qué hizo? Les pagó un incentivo a todos. Claro. Si vos pensás que algunos deben haber cobrado o deben estar por cobrar el apoyo nacional del ingreso familiar de emergencia, entonces, y bueno, si se quedan en la casa y con eso pueden sobrevivir, ¿no? Y ya está. Esa es, por eso digo que es de un nivel de ignorancia supina y de cierto nivel de perversión también, ¿no? Porque todos sabemos que una familia que trabaja, nosotros, por ejemplo, somos una cooperativa que trabajamos con los datos del INDEC. ¿Cuánto tiene que ganar una familia? ¿Cuál es el piso mínimo para no entrar en una situación de pobreza extrema? Entonces, al aporte del Estado, nosotros hacemos los más extremos esfuerzos para que nadie esté por abajo de esa línea. Todo eso lo tiran a la basura. El trabajo con la comunidad, con los vecinos, con los comerciantes, con los supermercados, lo tiran abajo. Y la industria le está pidiendo a Nación autorización para importar residuos reciclables porque no se quedan sin insumos. Ahora, la Cámara de Supermercados les está pidiendo que pongan de nuevo en marcha el servicio porque la ciudad fue la que impuso el criterio de que donaran el material a las cooperativas. ¿Y ahora quién se lo lleva? Claro, ahí está el tema. Ahora, es toda una locura que yo la verdad... Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora, a medida que la crisis fue avanzando, vos tenés una enorme cantidad de cartoneros que no están en ninguna cooperativa. Algunos son los que nacen al calor de la nueva crisis y hay otros que no estaban formalizados, que por supuesto tienen el derecho al trabajo. No estoy hablando en contra de ese sector, lo que estoy diciendo es de dónde vienen. Claro. De la Villa 1114 y de la Villa 31. Es decir, que no solo impidieron el trabajo del sector formalizado, sino que yo hoy se lo dije a 3 o 4 ya, no han hecho nada para evitar que se extienda la pandemia, ¿sí?, de la Villa 31 y de la Villa 1114 a otros lugares de la ciudad. Claro, tal cual. Entonces, desde donde lo mirás, por eso digo, yo sí puedo afirmar que hay negocios, se lo dije al nuevo director cuando asumió con esta gestión, le dije, si querés te los cuento porque los he denunciado en cuanto al lugar, pues hay negocios, tienen nombre y apellido los negocios en esta dirección, que es de la que puedo dar cuenta, pero además de eso, hay niveles de ignorancia. Yo no voy a decir que lo hacen a propósito porque no quieren a los pobres, no voy a entrar en eso, yo voy a decir cosas que son objetivas. Hay negocios, sí, y están contrataciones de empresas de limpieza, de Clark, de mantenimiento de centros verdes, de plantas que no saben ni destapar una cloaca. Hay negocios. Esos tienen nombre y apellido, yo puedo decir cuánto salió, dónde está, qué boletín, qué empresa. Eso es un hecho objetivo. Y el otro hecho objetivo es la ignorancia. Entonces, esa suma, negocio e ignorancia, yo creo que es un cóctel explosivo. La verdad, yo vivo en esta ciudad, soy vecina del barrio donde trabaja esta cooperativa, soy docente de este barrio y
donde trabaja esta cooperativa. Y la verdad que yo no lo puedo creer, yo todavía no lo puedo creer, porque los vecinos se preguntan, y yo le escribí un mail cuando observé a la nueva ministra, porque nunca tuve contacto directo con ella, cuando estaba por venir a visitar la planta, se inició todo este problema. Le escribí un mail diciéndole, yo no quiero hacer una campaña anti-pro ni anti-Larreta, a mí no me interesa. Para mí usted es el gobierno y yo tengo una obligación para con usted, y usted tiene una obligación para con la comunidad porteña. Entonces le digo, le quiero alertar, y le dije, esto, jamás me contestó el mail. Mira. Viste que vos los escuchás, que ellos hablan con la comunidad, que ellos hablan con la comunidad que los aplaude, los 5 amigos. Pero cuando vos les decís algo, es decir, nunca hubo una reunión de la ministra con las cooperativas, jamás. Aparte, el servicio se interrumpió sin que haya una notificación oficial. Por un WhatsApp con un flyer. Hay algo, Alicia, que vos estabas mencionando recién con lo que es el tema de el otorgamiento, la entrega de los subsidios. Es cierto, uno necesita el plato de comida, pero cuando vos mencionabas lo del tema de la ignorancia al respecto, hay algo que ya está desde lo que es hasta por una cuestión de en la misma religión, ¿no? El primer plato de comida yo te lo doy, ahora para el segundo te voy a enseñar a pescar y no te voy a dar el pescado toda la vida. Y acá estás con una población que no solo sabe pescar, ¿no? Sino que tiene formalizada su actividad, claro, que sabe cómo hacerlo, que tiene uniformes, que hay camiones, hay una inversión hecha, ¿entendés? Ni más y ni que más ni menos. Inclusive supera, por supuesto, porque nosotros aprendimos que por cada cosa que le dan a un pobre, por cada peso, le dan 1.000 pesos a un empresario para hacer algo vinculado al peso que le dieron al pobre. Yo eso ya lo aprendí, lo vengo viendo, yo leo el boletín oficial todos los días, viste, el que se levanta y lee el diario, yo leo el diario y el boletín oficial. Ni y voy viendo contrataciones, esto, que ya lo aprendí. Digo, bueno, bien. Pero en este momento, ¿sí?, saturar el relleno sanitario con material reciclable, cuando la industria está reclamando, y es la industria alimenticia, es la industria farmacéutica que necesita ese plástico para un nuevo envase, ese cartón para una caja, es de una ignorancia supina, porque insisto, ahora vos me decís, bien, era una nueva experiencia, teníamos que ver, entonces decíamos, hacíamos una prueba piloto, entonces esta semana vemos, observamos, medimos, probamos, luego dimensionamos. Yo totalmente de acuerdo. La última notificación que le entregó el presidente de la Federación de Cartoneros por mesa de entradas al director, ¿sí?, es clarísimo, dice, armemos una mesa, armemos un plan, veamos el estado de cada cooperativa. Esa reunión virtual no existió nunca. Bueno, hagamos una cosa, Alicia. Mantengamos el contacto, mantengamos la comunicación de manera fluida, como para que todas estas cosas vayan tomando y sigan tomando estado público específicamente. Sí, me parece bueno, y te quiero decir una última cosa, porque me imagino que por ahí el oyente dice, ¿de qué habla esta gente? 2 cosas. Sí. Si un vecino separa sus residuos correctamente, que lo único que significa es poner el material húmedo en una bolsa y el material seco en otra, que esté limpio y seco, no que lo lave con detergente, que le ponga alcohol y no sé todas las cosas. Me escribió una vecina que tiene juntado 50 bolsas de su edificio y que les hizo todos lavar. No, yo enjuago el envase tetra, lo puse adentro de una bolsa y la cerré. Sí. La cerré, nada más que eso. Si en la casa hay un enfermo de COVID o de hepatitis, por supuesto los residuos no se separan. Si no hay ningún enfermo, los coloco en el lugar que está dispuesto en mi edificio para los reciclables. Eso no le genera ningún riesgo, porque el recuperador no tiene que abrir esa bolsa. Ni más ni menos que eso. El que abre la bolsa es el recuperador informal, porque se lleva lo que necesita, lo que le compra alguien, pero el sector formalizado tiene una planta donde ese material se clasifica. Así que no hay ningún riesgo, ni para la población recuperadora, cartoneros, etcétera,
ni para la población que vive en ningún barrio, porque no hay contacto de ningún tipo. Entonces digo, ese miedo hay que sacárselo y estamos en condiciones de reciclar, sí. La ciudad tiene plantas de separación automática, plantas de separación semiautomática, no hay ninguna posibilidad de que no se pueda separar. Digo, nosotros cuidamos a los recuperadores, pero también cuidamos a la comunidad en la que trabajamos, porque somos una única cosa. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo, Alicia. Bueno, te mando Mabel, un abrazo inmenso y por supuesto a disposición y contar con estrategias que suman para poder difundir absolutamente todo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Un abrazo enorme. Gracias. Otro para ustedes. Chau. Era Alicia Montoya, ella es la responsable, ella es la del equipo técnico en Cooperativa El Álamo. Estuvo aquí en Estrategias que Suman.